Va a ser una clase muy interesante. Personalmente me atrae, ya que fue un tema que todos me lo preguntaban al comienzo casi de las clases y yo les decía que en el transcurso lo íbamos a ver. En este caso, vamos a tocar el tema del estudio de mercados, ¿correcto? De la administración comercial, pero siempre con el interés que se hace para un estudio de mercados, ¿correcto? De eso se trata. Voy ahora a compartir la pantalla. Si es que se pudiera, por favor, les agradecería que me confirmen que estén viendo mi pantalla en el chat o levantar la mano también para cualquier duda o quizás para cualquier intervención, ejemplos o experiencias, ¿correcto? Voy a compartir la pantalla de inmediato para que todos me puedan seguir con la clase. Listo. ¿Me confirman, por favor, si es que lo pueden ver? Sí se puede ver, profesora. Gracias, muchas gracias, estimada. Muchas gracias. A ver un momento. Correcto. Vamos a empezar. Investigación del mercado para la gestión comercial, especialmente para, ya les dije, para sus empresas, para sus trabajos o para algunos emprendimientos que podemos llevar a cabo. Ujú. Ven esta imagen en la que le he puesto detalladamente, ya que aquí se hacen diferentes estudios. Miren, a través de internet, a través de, ven la lupa, es para analizar las estadísticas, o quizás como está por este lado, es para analizar el lugar, aquí para analizar qué tipo de personas estamos analizando, acá también investigar por internet, investigar quizás ya en grupo, en todo el grupo de trabajo, cada uno de los detalles que necesitamos para empezar a hacer ese estudio de mercado, ¿sí? Para darnos una idea en general de lo que significa hacer un estudio de mercado. Correcto. Gestión comercial. ¿Qué es? Primero, vamos a recordar de la clase número 1 y 2, porque ese tema ya lo habíamos visto, ¿sí? Ahora, ujú, ujú. ¿Listo? Para comenzar, de todo lo que se escucha sobre gestión comercial, de todo lo que hemos escuchado, ¿qué cosa es? ¿Cómo es y de qué se trata? También lo resumí después de haber tenido las dos primeras clases. Lo resumí y puse, de manera general, la gestión comercial es aquella función que comprende todas las acciones diseñadas con el objetivo de dar a conocer la propuesta comercial de la empresa. Miren, estamos hablando de que a partir de la gestión comercial, a través de pasos, procesos, como lo vimos en las primeras clases, esta gestión comercial es una función en general que nos va a comprender todas las acciones diseñadas, todas, con el único objetivo de dar a conocer este informe final, esta propuesta comercial para la empresa. Quizás al final de terminar, al final de la gestión comercial, valga la redundancia, vamos a terminar por decir la propuesta comercial con la que nos quedamos o el marketing que estamos eligiendo, el marketing que aplicaremos a través de la empresa en la que laboramos, de quizás la empresa en la que estamos emprendiendo o intentando avanzar, ¿sí? Correcto, de esto es que se trata la gestión comercial. Quisiera que quede bien claro esta situación para poder entender
muy bien lo que es un estudio de mercado y cómo llevarlo a cabo, ¿correcto? Bien, la gestión comercial tiene principalmente dos retos. Bien, vamos acá, de la que también hemos hablado en la primera clase, pero como tema recordatorio también lo puse acá para poder llevar a cabo una mejor entendimiento para lo que es el estudio de mercados. Ujú. También dice que la gestión comercial, el primer reto que tenemos que cumplir es la satisfacción del cliente, tal como les comentaba, el cliente final, la postventa, porque no solamente acaba en una venta, sino en la postventa. Muchos compañeros de clase nos decían que es lo más importante incluso, ¿correcto? Y esta es la satisfacción del cliente. Ujú. Satisfacción del cliente. Creo que ya todos tenemos en consideración de lo que significa la satisfacción del cliente. Vemos en la imagen que el vendedor es el que tiene el chaleco azul, el saco azul, y la persona que está por el teléfono está bien, tiene una sonrisa. Creo que parece que le ha ido bien a este ejecutivo de ventas, generando las ventas, haciendo que el cliente se sienta satisfecho. O de repente, en este caso de la imagen, es que el ejecutivo de ventas fue que tramitó el tema de postventa. Está preguntando a la señorita o a la señora cómo le va con tal producto o con tal servicio. ¿Correcto? Como segundo reto, la participación en el mercado. Exacto, tener que hacer una gestión comercial con la participación en el mercado, que quiere decir que a la vez tenemos que llevar a cabo cierto marketing, ¿correcto? Y es allí que tenemos que tener también en cuenta que tenemos que sobresalir en el mercado a través de estudios de mercado, valga la redundancia, a través de estudios, a través de prospectos, a través de ensayos, podría decirlo, también de esta forma. Por eso es que la participación en el mercado tiene que ser muy óptima y considerándolo que es también como reto, ¿correcto? No es un objetivo, más bien es un reto, porque no todos los que acceden a hacer una gestión comercial van a poder llegar a lo que es la satisfacción del cliente. Saben que el cliente regresa en donde más se sintió contento. Como segundo reto, también la participación en el mercado. Saben que por más gestión comercial tengamos, no siempre la primera vez va a salir correcto. Siempre vamos a tener que tener ayuda de todas las áreas. Ujú. Y esto se va a llevar a cabo a través de la gestión comercial como objetivo o como reto la participación en el mercado. Ujú. Ambos exigen una clara estrategia. Ambos, la satisfacción al cliente y la participación en el mercado. Ujú. Un sistema de calidad y la coordinación con diferentes áreas de la organización. Correcto. Siempre tenemos que llevar a cabo el sistema de calidad para poder llevar a cabo el el primer y segundo reto, tal como ya les comenté. También esta parte es demasiado importante, la que, la que dice la coordinación con diferentes áreas de esta organización. Tal como vimos la clase antepasada, vimos un caso práctico y vimos que ciertas áreas de la empresa estaban con déficit bajo, con el porcentaje de rendimiento mínimo al normal, ¿correcto? Entonces, es allí donde tenemos que también hacer este tema de integración, la integración del área de logística, el área de almacenamiento, perdón, el área de medio ambiente, también había el área de recursos humanos, el área de ventas, el área de administración, el área de organización, de proyección y demás. ¿Listo? Como segundo paso, también lo he puesto acá, que dice analizando la empresa desde sus procesos productivos. Exacto. Si es caso, ya vamos al almacén, saben que la mercadería a veces llega como materia prima, más no llega como producto final. Por esto es que la empresa tiene que estar muy al tanto de este proceso, que también estén realizando el proceso de al inicio, cuando comienza
la revisión quizás de los almaceneros u obreros de cuando recepcionan la materia prima, cuando el proveedor de materia prima se acerca a nuestros almacenes y recepcionan, ¿sí? Materia prima. Luego pasa por un segundo nivel, vamos a llamarlo de esta forma, para que la materia prima se transforme y llegue al producto final, ¿correcto? También se dice que podría pensarse que la gestión comercial es la última fase. También algunos lo comentan que podría ser la primera incluso, otra la segunda. Yo creo que se tendría que ser analizado en ambas partes. ¿Por qué? Porque siempre es importante tener en cuenta que tenemos que tener retos como satisfacción del cliente y participación en el mercado, pero también como lo último, la última parte. ¿Por qué? Porque luego de ya terminar y tramitar la compra de la materia prima, transformación de la materia prima y hasta venderla, creo que también se tiene que hacer una evaluación de la gestión comercial. A través de la gestión comercial, a través de este proceso, tenemos en cuenta quizás una evaluación para ver cuánto o cómo se dio el rendimiento. Ujú. Y luego, tal como lo puse acá, dice en la cual se entrega al mercado el producto, tal como les comenté. Nuevamente, no es solamente cuando reciben la mercadería al inicio de la gestión comercial, no. Acá te comenta que la gestión comercial también es importante en la última fase, en la cual se entrega al mercado el producto y se recibe a cambio un beneficio económico. Exacto. Al momento de ya vender nuestra mercadería, analizar el tema de la mercadería, cómo es que vamos a generar ganancias con ello, pues allí es que se genera un beneficio económico. Y algunos dicen que la gestión comercial debe llevarse a cabo después de este beneficio económico, para ver que después de satisfacer al cliente, de participar en el mercado, ver qué tal nos fue con respecto a rendimientos. Ujú. Sin embargo, también dice, es mucho más complejo que eso, porque no se trata solo del intercambio de la venta como tal. Exacto. Tal como les había comentado, el intercambio de producto con dinero no significa que acaba el tema allí, sino también con la postventa, tal como está la imagen, que ya les dije que el joven está llamando a la clienta para ver qué tal le fue con el producto que se generó, con el producto que quizás se llevó a casa, que quizás lo está trabajando o lo revende, muchas cosas demás. Siempre es importante. Ujú. A ver, vamos a ver. Ah, ¿aló, Flor? ¿De verdad no está pasando? Buenas tardes, profesora. Sí, no se está viendo, solamente se quedó en la primera diapositiva, por eso le puse el mensajito ahí para que lo vaya pasando. Gracias. Ah, claro, a ver, un momento. Aquí, oye, entonces, gracias, Flor. Voy a compartir ya toda la pantalla. A ver un momento. Gracias. Aquí están observando la pantalla que tiene dos cuadros verdes, que fue lo que expliqué. Ahora sí, profesora, gracias. Sí. Ay, gracias a ti también. Muchas gracias, que fue a tiempo, porque imagínense que seguía con la exposición y no estábamos al tanto. Correcto, bien, vamos a resumir entonces lo que estaba hablando y de repente no estaban al tanto de la diapositiva, que fue la primera, que la gestión comercial, que tenía dos retos: la satisfacción del cliente y la participación en el mercado. Ya les dije que era importante estos dos temas, ya que si no hay retos no podemos comenzar a trabajar con las áreas de la empresa. Por lo tanto, es importante tenerlo como reto. También comentaba que ambos exigen una clara estrategia. Se refiere a que la satisfacción del cliente y la participación en el mercado, ambos son distintos y necesitan, por lo tanto, estrategias diferentes, pero necesitan estrategias. También necesitan un sistema de calidad. Ujú. Un sistema de calidad en la cual tenemos que trabajar con todas las empresas, tal como dice el tercer punto, la coordinación con diferentes áreas de la organización. Ujú.
con diferentes áreas de la organización. Ya les comenté que era el área de recursos humanos, área de logística, área de almacén, tal como lo vimos en las clases pasadas. Sea un ejemplo de caso práctico. Correcto. Aquí también dice, analizando la empresa desde sus procesos productivos, podría pensarse que la gestión comercial es la última fase. A esto iba, que algunos piensan que es la primera fase, otros piensan que es la última. Y la verdad que en particular digo que tienen que hacerse en las dos fases, al comienzo y luego al final. ¿Por qué? Al comienzo, ya saben, ¿por qué? Para analizar cómo vamos a empezar a aplicar las estrategias para llevar a cabo la satisfacción y la participación en el mercado para que tengamos una óptima, eficiente y eficaz trabajo en la empresa o donde estemos trabajando. O si no, también dice acá que también podría ser de la última fase, ¿correcto? ¿Por qué? Porque también acá dice que en la cual se entrega al mercado el producto una vez ya vendido y se recibe a cambio un beneficio económico, es decir, una vez ya vendido, ya se tiene que hacer la postventa. La postventa, ¿cómo se lleva a cabo? A través de la gestión comercial, ya que la gestión comercial son pasos, tal como le dije acá, ¿correcto? Son funciones, acciones, pasos, procesos para llevar a cabo una óptima, eficiente, eficaz administración. Sin embargo, se dice que es mucho más complejo que eso porque no solo se trata del intercambio de la venta como tal como les pongo en la imagen. En la imagen vemos una persona que está haciendo, al parecer, un proceso de postventa. Esta que llama a su clienta, esta que le comenta de repente qué tal le va, parece que le va bien. Y eso es lo importante, ¿no? Ya parece que este ejecutivo de ventas ya culminó con su trabajo porque le está yendo bien al cliente que adquirió quizás un bien o un servicio. Ujú, correcto. Bien, ahora comenzamos con este tema. Concepto de investigación del mercado. Las empresas intentan comercializar sus productos en mercados donde cada vez existen más oferentes, ¿correcto? Más quizás ofertantes. A eso voy. Mercados donde la competencia es creciente. Cada vez la competencia aumenta y los gustos de los consumidores se modifican. Ya saben que, como en la clase pasada me dijeron, los productos tienen que ser más que todo novedosos. Novedosos para poder establecer mejores técnicas y mayor ventas, mayor satisfacción de no solamente clientes, sino también de nosotros como empresa. Qué mejor que nosotros tengamos buenas ventas y a su vez y a su vez empezar con la gestión del mercado, la gestión comercial, ¿sí? Acá también me comentan y me dice que por lo tanto la investigación comercial o gestión comercial juega un papel muy importante dentro de este marco, dentro de este plano que vamos a analizar, ya que se encarga de qué? La investigación comercial se encarga de recopilar, registrar y analizar sistemáticamente todos los datos relacionados con los problemas en la comercialización de bienes y servicios. Mire, vamos a ir de poco en poco, ¿sí? Se encarga de recopilar, registrar y analizar. ¿Recopilar qué? Información, quizás encuestas, detalles, entrevistas también a veces, muchas veces. O también hasta incluso, tal como les comentaba en la primera clase, quizás los comprobantes de pago, las compras, las ventas, las llevamos a cabo de esta forma. Tenemos que hacer una recopilación y también registrar. ¿Qué cosa registrar? Los acontecimientos o formas que se fueron llevando a cabo a través de quizás un periodo determinado. Sí, a través de un periodo determinado. También analizar sistemáticamente todos los datos. Luego de tener ya la recopilación y el registro, se analiza sistemáticamente, siempre. Ujú. Todos los datos que hemos recibido. ¿Y a través de qué? De toda la gestión comercial o la investigación comercial.
Ujú. Esto nos va a ayudar para ello. Es por tanto un proceso de toma de información para plasmar la realidad de una forma clara y simplificada. Exacto, la investigación de mercado es como el estudio de mercados. Es simplemente para analizar lo que está pasando en la actualidad y cómo es que está pasando en la actualidad, ¿sí? De una forma clara y simplificada. Correcto. De manera de que, ¿cuál es su objetivo? Facilitarnos el análisis de la misma cuando de repente queremos tomar decisiones. Ujú. Es por ende que tenemos que hacer y tener muy en claro esto. Y saber llevar a cabo la gestión comercial. Ujú. Aquí también se dice que la investigación comercial se realiza con el fin de, vamos a ver cuál es su objetivo, cuál es su fin en realidad. ¿Sí? Observar el comportamiento y hábitos de los consumidores. Comportamiento que se va a llevar a cabo, cómo así, cómo es que los hábitos de los consumidores van cambiando. Ya saben que no todo es una sola vez, sino también vamos a tener que estar al tanto de las novedades. Exacto, de las novedades que día a día van modificándose, van llevándose a cabo. Ujú. Analizar el producto. Sabemos, como le dije en las clases pasadas, que para analizar el producto tenemos que primero investigarlo y estudiarlo. ¿Para qué? Para que el cliente cuando llega a nosotros seamos lo suficientemente capaces de complacer con sus dudas, ¿correcto? Estar siempre al tanto de las novedades, para que el cliente no quizás se atreva quizás a sorprendernos si es tal como nuestro trabajo, ¿no? De tener que tener cierto marketing para nuestros clientes. Ujú. También realizar estudios de mercado, no olvidar ello. Realizar estudios de mercado, tal como lo vamos a ver el día de hoy. Estudios de mercado paso a paso, vamos a ver en unos minutos. Y siempre es importante para que, como en la imagen verán, hay una persona que está revisando y analizando cada uno de los informes, como le dije acá. Los informes de la recopilación, registro y análisis. Esta persona está analizando paso a paso estadísticas, ideas, informes, registros y demás. También me dice que estudiar la comunicación entre la empresa y los consumidores. Cómo es que las empresas o la empresa en la que laboro o mi trabajo, el emprendimiento que quizás estoy empezando, cómo se comunican, a través de qué, cómo y cómo es que podemos hacer una buena gestión comercial a través de la empresa y los consumidores. Características, bien, que esto vamos a ver uno por uno, ¿correcto? Ujú. Características de la investigación comercial. Permite tomar decisiones menos arriesgadas. Ujú. Obviamente, si ya tenemos las conclusiones de la gestión comercial o simplemente una investigación comercial más profunda, ya tenemos las, la seguridad de que prácticamente esa decisión va a ser 100% segura. Exacto, correcto. Segundo punto de las características de la investigación comercial. Es eficaz. ¿Y gracias a qué?
a las metodologías que utiliza la observación, la formulación de hipótesis, el análisis y la comprobación. Ujú. Eficaz gracias a las metodologías que utiliza como la observación. ¿La observación de qué? De quizás el comportamiento de los consumidores, el comportamiento del mercado, también tiene mucho que ver. De eso tiene mucho que ver con el paso de la observación. Ujú. Y la formulación de hipótesis. Es decir, si es que en casos hay una conjetura, un problema o una situación didáctica, nosotros tenemos que suponer primero, suponer varias cosas, para luego, es mejor aún descartar lo que hemos supuesto, pero es mejor aún tener la investigación ya hecha. Ujú. Y luego ¿el análisis de qué? Del mercado, más que todos los consumidores que somos a los que queremos llegar. Y la comprobación de estas hipótesis que les dije que podemos dejarlas llevar, que podemos vertirlas en en una posibilidad muy asertiva. Ujú. Por otro lado, como tercera característica, vemos que el investigador puede crear diferentes caminos y utilizar su creatividad durante el proceso de investigación. Puede crear diferentes caminos y utilizar su creatividad durante el proceso de investigación. Esta parte es muy interesante. Sí. Esta parte es más que interesante, ya que investigador lo notamos como el área de ventas o el área quizás de estadística, y el área también de recursos humanos que tiene mucho que ver con el área de logística. ¿Y por qué? Porque el que hace la investigación comercial son los temas que se van a llevar a cabo de acuerdo a al directorio, a los gerentes, y ellos son los encargados de dar un ultimátum de informes comerciales. Siempre es importante, sí. Hemos dicho que esos informes comerciales, lo voy a recordar, se hace trimestralmente, semestralmente o anualmente. Se sugiere hacerlo en el tiempo más corto posible. Ujú. El investigador puede crear diferentes caminos. Exacto. Una vez que ya tengamos la investigación comercial adelante, caminando, tenemos que crear diferentes caminos. ¿A qué se refiere? A diferentes soluciones, diferentes novedades, también podría decirlo así. Ya que saben que todo cambia, vamos a ver las diferentes novedades. También utilizar su creatividad durante el proceso de investigación. Ujú. La creatividad durante el proceso de investigación. Ya les dije que no solamente la solución va a ser solucionar el problema, no, solucionar para generar aún más ventas de las que ya se está generando como empresa. Y para eso se necesita utilizar la creatividad durante todo el proceso de investigación. Correcto. También tercer, como, como cuarta característica, también nos permite el uso de diferentes métodos de investigación para obtener la mayor cantidad de datos. La investigación comercial nos va a permitir siempre ser novedosos. ¿A qué me refiero? Es decir, si es que hacemos un equipo, ¿sí? Un equipo de, por ejemplo, el área de marketing, que es lo que más se dedica a ello, en cualquier situación vamos a estar al tanto de las novedades, ya que ellos, el área comercial o los investigadores, tal como se llama en esta diapositiva, van a utilizar los diferentes métodos, cualquiera que sea, con tal de llegar al objetivo. ¿Sí? ¿Para qué? Con el objetivo de obtener la mayor cantidad de datos. Imagínense que nosotros solamente queremos saber por esta temporada qué productos son los necesarios, cómo venderlos, cómo llegar al público. No, queremos también llegar a no solamente una solución de cómo llegar al público, sino también obtener la mayor cantidad de posibles soluciones y la mayor cantidad de datos. Ujú. Como quinta característica, la información que se interpreta y la interdependencia de datos puede servir como guía para encontrar información relacionada. Ujú.
Exacto. Una vez que ya tengamos toda la información comercial finiquitada, culminada, la información se va a interpretar. ¿Cómo así? La información se va a interpretar a través de estadísticas, dinámicas a veces, muy seguidamente se hacen temas de integración de informes, de estadísticas, de recopilación de datos, tal como decía en la diapositiva pasada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para esto necesitamos que el área de marketing tenga mucha más información, tal como le dije en la clase pasada, a través de repente de encuestas, ¿sí? Y también a través de la interdependencia de datos. Es decir, que siempre los datos de las diferentes áreas van a ser muy importantes. Siempre todo va a ser válido. Ujú. La interdependencia de datos puede servir como guía para encontrar información relacionada. Exacto. Puede servir como guía, de repente no como solución, pero nos va a ayudar muchísimo a llegar a una conclusión. ¿Listo? Como séptima característica, tenemos el costo de la investigación, que depende de la confiabilidad de los datos. Este es muchísimo más importante, ya que imagínense que los investigadores no tengan el 100% de confianza en las encuestas, imagínense, ¿no? No necesariamente se necesita el 100%, pero sí se necesita que estén lo más cercanos a la realidad posible. Lo más cercanos. ¿Por qué? Porque este va a ser el costo, eso va a ser la, el fin del, de la investigación que estamos llevando a cabo, es decir, de nuestro trabajo, ¿sí? Para llevar a cabo unas excelentes ventas eficaces y eficientes. Ya les dije nuevamente que depende de la confiabilidad de los datos que estamos percibiendo, que estamos recibiendo a través de diferentes fuentes y de la disposición de las empresas. ¿Para qué? Por utilizarlos para aplicar soluciones. Ya les dije que la investigación comercial, el objetivo va a ser tener resultados óptimos para resolver problemas, pero no solamente resolver problemas, sino también tener soluciones para generar más ventas. ¿Sí? Correcto. Y por última característica, los investigadores y las empresas deben utilizar la información adecuadamente. Exacto, porque ya teniendo una vez finalizada nuestro informe de investigación comercial, tenemos que llevar a cabo la información adecuadamente, saber razonablemente cuándo y cómo aplicar, seguir los pasos debidos, las alternativas debidas, seguirlas paso a paso, no simplemente tenerlo como un plan escrito, sino también llevarlo paso a paso. Incluso los pasos novedosos que el área de marketing nos va a brindar a través de su investigación comercial, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que darle vamos a llamarlo de esta forma, más énfasis, ¿sí? A través de esta información, de la información. Saben que es muy valiosa, muy rica en información la investigación comercial. Ujú. Para llevar a cabo adecuadamente y evitar invadir la privacidad de los consumidores. Correcto, la clase pasada estábamos hablando de cómo es que a veces llaman a los celulares, ¿correcto? Llaman, te hacen preguntas innecesarias, hasta incluso ya es normal que te pregunten si deseas un servicio, tú dices que no, y hasta incluso se atreven a preguntarte, me mandó un compañero, que se atreven a preguntarte por qué no lo quieres. En realidad esto no, estamos invadiendo mucho la privacidad de los consumidores. Ahí es cuando es peor porque en realidad lo que menos vas a querer es tener relación comercial, mucho menos con esta empresa o con esta marca, ¿sí? Es por eso que siempre se tiene que evitar este paso, que es bien delicado con respecto a los consumidores. Incluso hay una ley de consumidores, ¿sí? Que se pueden quejar tranquilamente. Así que lo que menos queremos es ello, tener solamente una información válida, honesta y transparente, pero sin invadir privacidad, porque es incómodo. Yo creo que para cada uno de nosotros lo podría hacer también fácilmente. Vamos a ver si hay una duda. ¿Listo?
Listo. Los métodos de la investigación comercial. Métodos, claro. Ya hemos hablado de lo que es la investigación comercial y sus características, y ahora vamos a ver los métodos de la investigación comercial. Hay 4 puntos, ¿sí? Primer punto. A ver, primer punto. La investigación comercial se realiza a partir de la aplicación de los siguientes métodos. Wow. Esto sí, por favor, quisiera que estemos bien atentos porque es interesante y sobre todo interesante, sobre todo importante, por naturaleza de la investigación. La investigación comercial puede recolectar datos cualitativos cuando se quiere conocer los hábitos, actitud y opinión de los consumidores. Miren, vamos a este tema cualitativo, ¿sí? Cuando se quiere conocer los hábitos y la actitud y opinión de los consumidores. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a encontrarnos a estar cara a cara con estos hábitos? ¿Con quién? Con las encuestas, con las entrevistas incluso, que se van a llevar a cabo un poquito. También la actitud y opinión de cada uno de los consumidores, ya recuerden, sin invadir tanto la privacidad. Y las razones que lo conducen a realizar una compra. Claro, ¿cuál es la necesidad del consumidor? ¿Qué necesidad tiene para este producto, quizás para este servicio? Depende de lo que ustedes estén ofreciendo. ¿Sí? Por eso se llaman datos cualitativos, porque ella se ofrece a temas de cualidades, hobbies, necesidades que vamos a llevar a cabo siempre. Y también puede llevarse a cabo el análisis de datos cuantitativos. ¿Y cuándo se llevan a cabo esto? Ya saben, cuantitativos, más que todo de cifras, números, estadísticas, datos estadísticos como el índice de personas que prefieren un producto. Exacto. Depende de siempre del, del público en general, del público en general al que estemos analizando, de qué tipo de público estemos primero entrevistando o atravesando temas de encuestas, ¿correcto? De allí vamos a partir. Muy bien. Ya saben, cualitativos, los hábitos, actitudes, opiniones, yo también diría gustos. Gustos de repente, qué tipo de comidas prefieren, si mi público está determinado de las edades de 20 a 25, de 30 a 35, de 40 a 45 y demás. ¿Qué tipo de gustos tienen quizás los días de semana, los días fines de semana? O depende también de lo que estamos ofreciendo nosotros, nuestros bienes y servicios, ¿correcto? A eso vamos con los datos cualitativos. Si en caso de repente los fines de semana prefieren ir al cine o de repente estar en casa, prefieren pedir comida a casa o de repente prefieren simplemente estar con la familia y demás, tener que saber cómo tendríamos que entrar ese tema, cómo tendríamos que entrar con el cliente para que prefieran nuestra marca, si estamos hablando de ello. Ujú. Y la opinión de ellos, tal como les dije, ¿no? La opinión. También puede llevarse a cabo el análisis cuantitativo, también el análisis estadístico, y ahí se requieren mucho los gráficos. Los gráficos estadísticos, el área de economía y finanzas podría ser que colabore, el área de logística no mucho, pero el área de logística nos podría colaborar con el tema de proveedores, ¿no? Pero si vamos a hablar de consumidores, ya vamos directo al área de marketing, que son los que tienen el objetivo de generar más atracción para
nuestros consumidores, ¿sí? Consumidores finales. Correcto. Ahora, como segundo punto, perdón, por la fuente de información. En este método es importante conocer el lugar donde se obtuvieron los datos. Exacto. No vamos a hacer una encuesta de repente de comida, de repente qué tipo de comida les gusta, de repente saliendo de un festival, un concierto, imagínense, ¿no? Un festival, un evento, cuando en realidad las personas están concentradas en lo que es por lo que han ido, ¿no? O de repente en un centro comercial las personas están, imagínense que tienen mucha hambre y se les viene a la cabeza lo primero que piensan y eso no es, no es tan honesto y transparente este tema de recopilación de datos, ya que tenemos que saber dónde y cuándo hacerlo. Y recordar que el público, exacto, el público tiene que ser el que hemos elegido para nuestro bien o servicio, ya sea información que la compañía tenga o la que se obtiene a partir de una investigación de campo. Miren lo que les dije. Investigación de campo que hizo salir a las calles, preguntar a cada una qué prefiere y para hacer solamente un sondeo. ¿Sí? Un sondeo, pero preguntarle a las mismas personas qué es lo que prefieren. En un momento quizás tranquilo, en un momento que no es tan apurada la persona o que no está con otra idea en la cabeza, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, pero la cuestión es que la investigación de campo va a ser directo con las personas. No tratar de invadir, correcto. No quitarles tanto tiempo porque saben que para cualquiera de nosotros nos parecería un poco engorroso, un poco aburrido, un poco complicado estar respondiendo una encuesta. Puedes incluso ayudarlos, ¿no? Yo he visto muchas veces que por el tema de las redes sociales hacen preguntas a través de, imagínense la página de YouTube, hacen preguntas de sus intereses, de los hábitos, los hobbies de las personas y responden siempre y cuando estén en un lugar cómodo, no estén apurados y estén con todas las, como más cercano a la realidad la respuesta. Incluso dice, puede utilizarse esta información combinando estas dos fuentes. Exacto. Las dos fuentes podría hacerse que fuente de información, que tenemos que hacerle una investigación de campo y también podemos hacer otra investigación comercial por esta fuente de naturaleza de la investigación. Recolectando, imagínense, datos cualitativos y datos cuantitativos y también quiero hacer una investigación de campos. Es decir, voy a salir a las calles, a hacer mi examen a las personas, a los consumidores finales, combinados con, con mi informe comercial de datos cualitativos y cuantitativos, tal como dicen acá. Estos dos métodos se pueden combinar para hacer un mejor resultado, para que las ventas puedan generarse y para que la opción de las empresas sean positivas. Como tercer punto, por la herramienta de recolección de datos que es aplicada. A ver, vamos a ver de qué se trata. Ahorita te respondo, un momento. Por la herramienta de recolección de datos que es aplicada. Este método depende de la disposición de recursos de las empresas. Exacto. Siempre va a depender de de la disposición de recursos. ¿Cuánto es que necesitamos? ¿Cuánto es que mi área de marketing está solicitando, no? Y los objetivos de la investigación. Más que todos los objetivos. Siempre perseguir objetivos y retos, ¿correcto? Acá, como dice, para el proceso, la técnica de recolección más utilizada es obtener información a través de encuestas. Tal como les dije, las encuestas siempre es un poco complicado el decirle a una persona que me resuelva una encuesta cuando de repente está apurada, tal como me comenta su compañera. A ver, Flor me comenta cuál es la cantidad ideal de preguntas para una encuesta, tal como le dije acá. Siempre tener en cuenta si la persona está ocupada, si la persona está apurada y demás. Y si en caso reunimos a las personas, si imagínense, si está en la calle, no le vamos a dar
una recopilación perdón, un conjunto de encuesta, preguntas de 50, ¿verdad? No, de 1 a 3 preguntas yo sugiero, máximo 5, porque las personas están quizás apuradas o quizás están con compañía o quizás simplemente todos no salimos a la calle solo a caminar, ¿verdad? Salimos y estamos con el objetivo o haciendo algo en el día, ¿verdad? Por ende es que es importante ser amenos, pedir por favor y asociarnos con la persona en esos pocos minutos. No, minutos no. Esta pregunta solamente se respondería en 30 segundos. Salvo que ya a unas personas llamemos o mandemos por internet estas encuestas, ¿sí? Ahora, hoy en día, tal como les dije, la globalización, a través incluso de lo que pasamos por el tema de salud en el mundo, ha cambiado. Y ahora todo se lleva a cabo a través de internet, y qué mejor que la persona esté a través de su celular o a través de una pantalla de la computadora para poder generar ello. Ujú. Sí, por ende es importante que el proceso de la técnica de recolección sea a través de encuestas, pero que las encuestas no sean infinitas. Créanme que el consumidor es un apoyo nada más no es su obligación responder la encuesta. Incluso algunos yo he visto que te dan una opción de quizás resuelves la encuesta e ingresas a un sorteo y demás. Sin embargo, también se recurre acá a la observación y la experimentación. Ujú. Imagínense, este método tercero es un poco más amplio. Ujú. Ya que depende mucho de la disposición de recursos, en primer lugar, y los objetivos de la investigación. ¿Qué objetivos quiero? Si en realidad el objetivo es generar más ganancias o simplemente generar más ventas, tenemos que también analizar si tenemos suficientes recursos de la empresa para poder llevar a cabo esto. Recuerden que hacer una encuesta no es gratis, tenemos que contratar al personal indicado, y aparte también, no solamente el personal que hace la encuesta, sino el personal que tramita o hace esta investigación comercial. Por esto es que la técnica de esta recolección es utilizada para obtener información a través de las encuestas. Entiendo que esta información va a ser más detallada, ya se va más allá. Es decir, esta tercera parte es un poco más cierta, ¿sí? Las encuestas van a ser más pegadas a la realidad, que es lo que se quiere en realidad, porque imagínense hacer encuestas que no estén tan cercanas a la realidad, yo creo que no valdría para absolutamente nada. Ujú. Y el proceso tiene que constar de ello. Por esto que dice que se recurre a la observación de los consumidores, análisis y a la experimentación. Ujú. ¿A qué se refiere con experimentación? Ya al análisis del grupo de consumidores. ¿Dónde fue tomada la evaluación? ¿Qué tipo de personas habían allí? Quizás fue de repente en un restaurante, en un estadio, en una universidad, o hasta incluso en colegios he visto que a los padres de familia les hacen estas encuestas. ¿Por qué? Porque de repente quieren que su producto o su servicio, su público tiene mucho que ver con los niños. Ujú. Y no solamente con los niños, sino también con los padres, que al fin y al cabo los padres son los que invierten en los niños o gastan, vamos a llamarlo de esta forma. Exacto, Flor. También se hace mediante grupos. Exacto, entrevistas y demás. ¿A través de qué? A veces son presenciales. Ya les dije que por la pandemia y todo lo demás, los grupos focales no se llevaban tanto a cabo para las entrevistas, pero ahora último no estoy escuchando mucho de esto, sino también las encuestas y entrevistas son a través de internet. ¿Sí? Y aquí también es un poco más detallado. Yo también los grupos focales, tal como dice su compañera Flor, iría en la tercera parte de este método, ya que esto sí va dirigido por un moderador. De esta forma, tenemos que llevar a cabo la interacción entre los participantes, llamar su atención para que puedan
puedan llevar a cabo una buena entrevista. Y es una entrevista a un grupo focal de pocas personas es lo mejor, ¿sí? De 6 a 10 personas aproximadamente. ¿Para qué? Para analizar sus respuestas. ¿Alguno de acá del grupo ha estado dentro de un grupo focal para resolver encuestas? ¿Lo podrían detallar en el chat, por favor? Listo, porque si han estado participando, ustedes quizás han sido parte de este estudio de mercado también, o investigación comercial, tal como se llama en esta parte. Gracias, Flor. Listo. Tal como ya les dije, la observación y la experimentación llevar a cabo. Su compañera Flor me comentó sobre los grupos focales y es correcto, es a través de un moderador con de 6 a 10 personas aproximadamente y se lleva a cabo en el lugar y fecha correcta, donde las personas ya estuvieron al tanto. Recuerden también que las entrevistas se llevan a cabo con personal de la empresa o si no, personal externo. Y al personal externo ustedes dirán cómo es que van a la entrevista. A veces ofrecen quizás porcentaje de descuento o quizás un día divertido a través de dinámicas y demás, ¿sí? Más que todo porcentaje de descuento con el bien o servicio que tú le estás ofreciendo. Esto es importante. Me gusta porque son situaciones más llegadas a la realidad. Correcto. Vamos a ver acá los tipos también. Cuando la información primaria y secundaria nos resulte insuficiente, es decir, ya tenemos información primaria y secundaria, información básica y quizás hemos adentrado más después de estos métodos. Cuando nos resulte insuficiente para llegar al análisis de marketing o el análisis de mercados, debemos, ¿qué cosa? Utilizar técnicas que nos permitan estadísticamente conformar las variables que componen la investigación iniciada, ¿correcto? Esto ya tiene mucho que ver con las estadísticas que estamos armando para que el área de marketing también nos colabore con las ideas innovadoras. Para conformar variables que compongan la investigación que ya estamos iniciando. Estas técnicas conocidas como de obtención de información se clasifican como cuantitativas y cualitativas. Ya les dije que aquí están. Las cualitativas son para conocer los hábitos, actitud y opinión, y las cuantitativas son cuando se utilizan datos estadísticos como el índice de personas que prefieren un producto. Correcto. Para el análisis de marketing, vamos acá. Vamos a detallarlo un poquito más para que quede claro. La investigación comercial cualitativa, técnicas directas, se caracteriza por abordar el tema de estudio sin utilizar estímulos, sin utilizar más que todo convencimientos, nada, no decirles ni siquiera qué estamos ofreciendo, solamente indicarles que esta es la encuesta y listo. Ejemplo, la entrevista a profundidad y los grupos de discusión o reuniones de grupos. Esas son las técnicas directas. Acá sí tendría mucho que ver lo de los focus, ¿correcto? A través de entrevistas, a través de un moderador que nos va a poner en orden la sala. Ejemplo, la entrevista a profundidad. Sí, muy bien. A ver acá. Las técnicas indirectas, ¿sí? Ahora es otra técnica de la investigación comercial cualitativa. Ya saben que hay directa e indirecta. Ahora estamos hablando de la técnica indirecta. ¿Se caracteriza por qué? Porque la información solicitada no puede ser obtenida a través de interrogatorio. Claro, porque tú sabes que las entrevistas, ustedes saben que las entrevistas tienen que formarse de 5 a 10 preguntas aproximadamente. Entonces, es por ende que este interrogatorio, en este caso, ya no va a ser interrogatorio, ya no van a ser preguntas directas, sino solamente vamos a llevar a cabo el moderador, en este caso, a través de estímulos que va a conllevar la atención del sujeto.
del consumidor hacia el verdadero objetivo, como por ejemplo, el test de libre asociación de la palabra. Claro, es decir, imagínense que están emprendiendo un restaurante y le preguntan a las personas directamente, a través de imágenes quizás, le ponen ceviche o pollo a la brasa. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero tiene la persona que responder rápido. A veces es positivo esto y a veces no. Por ende, tenemos que estar muy al tanto de la percepción, el detalle, qué tipo de público estamos llevando a cabo y demás. También otro ejemplo sería las frases incompletas, correcto, también escuché de esto, porque el moderador en este caso junta a las personas y les hace preguntas libres, pero al momento de hacer esta pregunta, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Tu nombre es, y dicen el nombre, que te gusta viajar, te gusta también estudiar, te gusta también comer, te gusta también el pollo a la brasa. Ah, listo, entonces es allí donde las frases incompletas nos ayudan mucho, ya que las personas van allí más allá. Sinceramente, transparentemente, sí, porque las personas están resolviendo el problema, mirándote a los ojos, respondiendo las interrogaciones, ¿sí? De estas frases incompletas. Ya tenemos dos ejemplos, el test libre de asociación de la palabra y las frases incompletas. También podría decir test libre de asociación de imágenes, ya que les dije que puedan presentar dos cartillas, ¿correcto? También a percepción temática, ya les dije, de las imágenes. A percepción de las temáticas. Vamos a ver. Ujú. Correcto, entonces tenemos ya aquí dos técnicas directas o indirectas. Quisiera saber si alguno del grupo ha pasado alguna técnica de esta forma y de repente qué tipo de estudios o estímulos han llevado con ustedes, quizás en un focus o de repente hay entrevistas o encuestas a través de internet. Quisiera escucharlos en algún momento. Sí, si es que lo han pasado, claro. Ujú. Listo. Vamos acá. Investigación comercial cuantitativa. Miren, es más profundo. Primero era acá. Vamos a ver la cuantitativa. Esta es la realización de un análisis estadístico de una serie de variables a partir de una muestra representativa. Primero, plan de muestreo. A ver, ¿de qué se trata el plan de muestreo? Se utiliza para delimitar diferentes aspectos tales como población a estudiar, unidad muestral, determinación del tamaño de la muestra y selección de las unidades muestrales. Vamos uno por uno. Ya les dije que la población a estudiar es la básica, desde allí tenemos que partir, ya que tenemos que saber a qué tipo de público nos vamos a exponer, vamos a llamarlo de esta forma, a qué tipo de público nos vamos a referir siempre. Ujú. Y se utiliza siempre para delimitar diferentes aspectos, siempre, siempre. La unidad muestral también, qué tipo de producto estamos vendiendo, qué tipo de bien estamos ofreciendo o qué tipo de servicio estamos también ofreciendo. Muchas veces ustedes creen que las empresas solamente se limitan a hacer ventas de bienes. No lo creo, también es a través de unidades muestrales de servicios. Correcto, también hay servicios de contabilidad, servicios de auditoría, servicios de economía, hasta incluso servicios de informática. También he visto mucho que hoy en día está muy, muy elevada la demanda del sistema informático, ya que hoy en día todos tenemos un móvil, todos tenemos una laptop. Entonces necesitamos este tipo de servicios. Y también la selección de las unidades muestrales. ¿Para qué? Para tener un muestreo más correcto, más pegado a la realidad. Ujú. Para que este plan sea el más correcto y el más pegado, nuevamente lo digo, a la realidad, para que nuestra investigación comercial sea la más óptima de llevar a cabo.
La unidad muestral, justo de lo que estábamos hablando en la primera parte, coincide con los elementos de la población, es decir, también con nuestra población, estudiar nuestro grupo de personas que hemos elegido, ¿sí? Porque la clase pasada, una compañera de la clase nos comentó que estaba haciendo ropa de niños y de bebés. Su población definitivamente son niños y bebés. Pero ¿acaso ella va a preguntar a cada niño qué cosa es lo que le gusta? Ahí ella tiene que analizar más que todo a los tutores del niño, ¿correcto? Más que todo ello, para que se pegue más a la realidad, se pegue más a la investigación comercial que queremos tener. Y coincide con los elementos de la población, aunque también, dice acá, en investigaciones más complejas se puede seleccionar regiones, imagínense hacerlo ya por regiones, ciudades, imagínense que solamente quiero hacer por la región selva. Tenemos que ir hasta el sitio, tenemos que analizar profundamente, tenemos que tener historial de empresas anteriores con con el mismo rubro y saber cómo es que lo vamos a llevar a cabo. También dice a través de ciudades, de repente nuestro producto solamente lo queremos hacer en un determinado departamento de Lima, ¿sí? En una determinada región o determinada ciudad. También imagínense, hay también en manzanas de casa, es decir, más pequeño el lugar, pero también es válido hacer una investigación comercial para llevar a cabo una mejor venta, una mejor gestión comercial. Ujú. Y la unidad muestral también puede ser de individuos. Ujú. Estos son los elementos de la población que tenemos que llevar a cabo siempre. Flor, ¿aló? ¿Alguien quiere hablar? Creo que no. Alguien activó su micrófono. Por favor, apagarlo. Listo. Acá Flor me comenta y dice, ¿cuáles serían las desventajas de la investigación cualitativa? Correcto. Bien. En este caso, la investigación cualitativa tendría ciertas desventajas, como por ejemplo, la intervención de este moderador directamente. Es decir, si en caso estamos haciendo una encuesta en la calle o de repente en un local, en una sala, el moderador directamente va a tener mucho que ver con lo que va a responder la persona, ya que es cualitativa. Imagínense, la persona va a dejarse llevar de repente no tan segura de sus respuestas, ya que el moderador está allí, está incluso la persona, el consumidor, perdón, se va a sentir un poco obligado a responder algo. Imagínense que el moderador esté vendiendo guantes, imaginen, que esté dedicado a la empresa de ropa para invierno, que esté con guantes y que esté diciendo que si responde a la encuesta vamos a regalar guantes de mi empresa. Listo. Y justo en la encuesta te detallan, ¿no? Si es que tú en invierno utilizarías guantes. La persona, si es que no utiliza guantes, igual va a decir que sí, definitivamente, porque quizás yo no necesito, pero sí necesitaría que me regales esos guantes. De repente para mi familia, para mis hijos y para mis padres, de repente, ¿no? Eso tiene mucho que ver ya con los gustos. A veces las personas o el consumidor no va a ser tan abierto a decir sus gustos. No es fácil llegar a un consumidor. No es fácil que nos diga la verdad o que se sincere con sus respuestas. Simplemente se va a pegar a la realidad que quiere hacer en ese momento, a la realidad que quiere quizás aparentar. No es en el 100%, pero estamos tomando el riesgo de que la mayoría sí va a responder la realidad. Eso sería, Flor. Esa sería una de las grandes desventajas de la investigación cualitativa. Gracias a ti, Flor, por intervenir.
Aquí también dice que la determinación del tamaño de la muestra. Esta práctica se realiza empleando las expresiones del muestreo aleatorio simple. Correcto. Que forma parte de los procedimientos de muestreos probabilísticos. Expresiones de muestreo aleatorio, y esta siempre va a formar parte de los procedimientos de muestreos. Siempre. ¿Por qué probabilísticos? Porque siempre se tiene que tomar el riesgo. No va a ser al 100%, ya que el tamaño de la muestra, imagínense que sea pequeño, como ustedes les comenté hace un momento, un focus de 6 a 10 personas no va a significar casi el 100%. No creo que ustedes solamente quieran vender a 6 a 10 personas, sino es un poco de la parte. ¿Por qué? Porque es un muestreo aleatorio, es a cualquier persona. Ustedes no conocen a la persona que están quizás tomando como muestra para su investigación comercial. Por eso es que siempre se va a tomar el riesgo. Por eso es que siempre mientras más exámenes hagamos, mientras más investigaciones hagamos, vamos a acercarnos más a la realidad. Nuestra muestra tiene que ser mediana. Yo no sugiero que sea tan pequeña porque no va a pegarse tanto en la realidad, y tampoco grande porque va a acarrear más costo, acarrear sobre todo más tiempo. Entonces, mejor tener un muestreo aleatorio simple, mediano, se podría decir. Seleccionando nuestra muestra de antemano al azar. Imagínense, al azar vamos a seleccionar una muestra. Como siguiente punto, también está el muestreo sistemático. Selecciona la muestra a partir de intervalos preestablecidos. Está bien, a través de intervalos. El primer elemento se toma al azar y el resto se aplica el denominado coeficiente de elevación. Para llevar a cabo este coeficiente de evaluación, obviamente que el área de marketing tiene que estar al tanto. ¿Por qué? Porque el primero sí es al azar, pero el segundo, el coeficiente de elevación, vamos a llevarlo a cabo. Por ejemplo, si tenemos una población de 100 personas, queremos seleccionar siempre las 20, por ejemplo, solamente de 100 total, queremos solamente elegir 20. ¿Cómo podríamos hacer? Tendríamos que elegir un coeficiente, por ejemplo, 100 entre 20 serían 5, ¿correcto? Entonces la quinta persona va a ser la investigada, ¿sí? Siempre es así. Esto se trata el coeficiente de elevación. Es un muestreo sistemático, pero considerando que el muestreo sistemático, el primero se va a tomar al azar, el primero. Los demás es, ya les dije, con el coeficiente de elevación. Algunos utilizan otra forma, pero la mayoría de los investigadores utilizan este coeficiente de elevación, que es el más pegado a la realidad. Bien, de repente sí, de repente no. Ya saben que siempre estos muestreos son solamente una muestra con riesgos de la realidad. Siguiente. Muestreo aleatorio estratificado. Muestreo aleatorio estratificado. Realiza la división de la población por grupos homogéneos, atendiendo a determinados criterios que guarden relación con el objeto, como por ejemplo edad, localización geográfica, etc. Acá sería muy positivo tener quizás las respuestas o los sondeos del censo, ¿verdad? Para saber en dónde se encuentran las personas de edad, por ejemplo, de 50 a 60 años, que es lo que yo quiero. Quisiera personas de 50 a 60 años que vivan para el sur del Perú. Correcto. Tenemos que elegir el área geográfica, elegir la localización y elegir la edad. ¿Y de dónde partimos? De nuestra población, la población a estudiar, la población que más que todo va a ser nuestros futuros clientes. ¿Qué se quisiera eso, verdad?
Ujú. Ese es el muestreo aleatorio estratificado. ¿Por qué? Porque ya estamos con muchos estratos acá. La división de la población por grupos iguales, con la misma edad, que viven en el mismo lugar y que estén en el mismo país, ¿entiende? Ujú. Sergio, buenas tardes. Correcto. Ahora, por otro lado, también tenemos el muestreo por conglomerados. Se divide la población en grupos heterogéneos en relación con la variable de interés. Ya no son grupos homogéneos, grupos iguales, no, sino grupos heterogéneos. De repente acá ingresan las familias completas, ¿sí? A veces un bien y un servicio lo estamos aplicando, lo estamos ofreciendo a familias. Por esto es que se dice grupos heterogéneos, es decir, un grupo de 5, otro grupo de 10, otro grupo de 2 y demás. ¿En relación a qué? A la variable de interés. ¿A qué variable quiero llevarme a cabo? Y estos grupos se les conoce como conglomerados, por lo que no se representan en una muestra. Exacto, porque ya les dije, son grupos conglomerados. Imagínense de familias. Queremos quizás, ya saben que para el tema de restaurantes, de comidas, la familia es lo más importante, porque depende de la familia, de qué tamaño es la familia, para hacer qué intereses tiene con respecto a comidas. Ujú. Y estos grupos se les conoce como conglomerados, por los que no se representa en una sola muestra. Por ende, es importante, primero, ya les dije que lo más importante es tener bien claro nuestra población a estudiar, a qué tipo de personas estamos analizando, qué tipo de personas quisieran o deberían utilizar mis servicios o utilizar mis bienes, los que estoy ofreciendo. Ujú. Por ende, es un muestreo conglomerado, que es un grupo de población en grupos heterogéneos. Correcto. Ahora, por otra parte, también nos dice el muestreo semiprobabilístico. Imagínense si nada más el muestreo es con riesgo, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio, tal como lo he estado conversando. Imagínense el muestreo semiprobabilístico, cuando la probabilidad de muestra no está definida. Es decir, cuando en realidad no estamos seguros de repente con nuestra población a estudiar. Cuando de repente decimos, sí, nuestro bien lo puede utilizar todo tipo de personas, ¿no? Cuando en realidad no podría ser así, pero a veces sí lo llevan a cabo. Se llama el muestreo semiprobabilístico, porque las probabilidades de muestra no están definidas. ¿Cuáles son las probabilidades? No sabemos. ¿Para quiénes son las probabilidades? No sabemos, pero igual se lleva a cabo. Definitivamente es un muestreo más económico, vamos a llamarlo de esa forma, ya que no se hizo tanto estudio antes de llevar a cabo ello. Ujú. Y el muestreo no probabilístico. Son estudios muy variados y su principal ventaja radica en la reducción de costos de un estudio, tal como les dije. Imagínense el muestreo semiprobabilístico, ya les dije que es algo más módico, más económico. Imagínense en el muestreo no probabilístico, son estudios muy variados de su principal ventaja. Radica en la reducción de costos, porque saben que todo esto, lo que estoy hablando, lo que estoy detallando para llevar a cabo una investigación comercial, necesitamos investigadores, analistas, ¿sí? De pruebas, ¿correcto? Por eso es un muestreo no probabilístico, bueno, quizás le riesgo mucho más grande. ¿Se está llevando a cabo la investigación comercial? Sí. ¿Gastamos menos? También. Entonces hay algunas personas que sí prefieren no gastar mucho para llevar a cabo una investigación. Ya saben, ahí tienen los dos. Semiprobabilístico también tiene el coste mucho más reducido a comparación de los demás, que es más detallado. Muestreo por conveniencia, otro tipo de muestreo.
El investigador selecciona la muestra atendiendo su comodidad, imagínense. Es decir, hay todo tipo de muestreo para acomodarnos. La cuestión es que se haga la investigación comercial, sí. ¿Vamos a tener diferentes riesgos? Sí. En algunos más, en algunos menos. Imagínense, en este muestreo por conveniencia vamos a acomodarnos a lo que el investigador decida. De repente el investigador al costado de su casa, su vecino solamente quiere investigar. Bien, sí, es una probabilidad, sí. Riesgo, mucho. Pero al fin y al cabo se lleva a cabo la investigación comercial para atender no solamente la comodidad de él, sino también la comodidad de la empresa. De repente, hasta incluso utiliza como muestra a los vecinos de la localidad, de repente, ¿no? Ya no es tan profunda como los anteriores. Pero es positivo también porque se está llevando a cabo una investigación comercial. Ese es el muestreo por conveniencia. Ahora miren acá, algo muy interesante, el muestreo por juicios. En este caso, es el juicio del investigador el que determina qué elementos deben integrar las muestras. ¡Wow! Eso también se parece al muestreo por conveniencia, creo yo, ya que en el muestreo por conveniencia el investigador es el que decide, ¿no? Conveniencia de repente de la empresa para hacer menos costos, que también se parece al muestreo no probabilístico, y también el muestreo por juicios. Ujú. Que miren, acá es el juicio del investigador, o sea, la confianza del investigador está en sus manos prácticamente, a su lógica. Bien, no lo veo tan satisfactorio para la empresa porque definitivamente el riesgo es mucho más alto, pero bueno, si la empresa lo decide de esa forma, se está llevando a cabo, al fin y al cabo, una investigación comercial, de todas formas. Muestreo por juicios, el muestreo por cuotas. A ver, vamos a ver acá. Es el procedimiento que divide a la población por grupos atendiendo las características que el investigador considera relevantes. Exacto. Vamos a ver acá que las muestras se van a dividir. La población, mi población a estudiar, mi población elegida, mi público, ¿sí? El investigador lo va a dividir atendiendo características que el investigador considera relevantes. Es decir, si el investigador prefiere hacer 2 preguntas a cada persona y ya los separó, los dividió, los segmentó, está bien porque este investigador está haciendo el muestreo por cuotas. También tiene mucho que ver en este muestreo por cuotas, el muestreo por juicio, por lo visto, porque también es por conveniencia. El investigador va a mucho pegarse a lo que él piense que le conviene a la empresa, o por su juicio, por su razón y por su lógica. Ujú. Este es el muestreo por cuotas. Vamos a ver ustedes qué opinan de estos muestreos, qué tanto riesgo creen que haya. Yo creo que hay bastante. Listo, los leo. Muestreo en bola de nieve. Vamos a ver de qué se trata. Se elige un grupo inicial de personas que reúnan las características de interés. ¿Sí? Se elige este grupo inicial que reúna las características de interés. Primer lugar, si ya tienen, por ejemplo, imagínense, personas de 50 a 60 años que vivan al sur del Perú y que, por ejemplo, tengan como hobby viajar. Listo. El primer lugar era de 50 a 60, listo. Yo elegí el grupo inicial de personas, tiene de 50 a 60 años, está bien. Es nuestro interés. Y habitualmente se utiliza para muestrar poblaciones difícilmente accesibles. Imaginemos que estemos en la selva, que es un poquito más complicado, ya que de repente no hay señal. A eso me refiero por complicado. De repente la señal no nos conviene, de repente las lluvias no nos dejan hacer nuestro análisis tranquilos, de repente las personas no acceden a hacer las encuestas y demás. Por esto que es mejor que solamente utilizar, si tú querías personas de 50, de 60 años y que viven al sur del Perú y que les gusta viajar, pues solamente me quedo con los de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque habitualmente se utiliza para muestrar poblaciones difícilmente
accesibles. O localizables o minoritarias. ¿Por qué? Ya les comenté, de repente un tema de interacción, de Wi-Fi, de internet o de señal. Correcto. Sergio dice que el muestreo se acomoda de acuerdo a lo que el público quiere o sugiere. Correcto. En esta parte es la investigación comercial. ¿Sí? Correcto. Muy bien, Sergio, gracias. Más que todo la parte que dices quiere o sugiere. Más que todo para que la investigación comercial se lleve a cabo de la manera más pegada a la realidad. Está bien. Ya saben por qué. En el muestreo en bola de nieve, porque es de repente difícilmente accesibles, ya les dije cómo, y localizables. O minoritarias, de repente por ser personas, perdón, por ser una muestra muy difícil de llegar. Técnicas cuantitativas de la investigación. Ahora ya no estamos en las cualitativas, sino vamos a las técnicas cuantitativas. Primer punto. Existen diferentes técnicas cuantitativas. Diferentes. ¿Cuáles, por ejemplo, como la observación que estamos analizando en la primera parte, primeras clases? ¿Correcto? También las encuestas, los paneles y todo lo demás. Y la experimentación. Tal como les había comentado, la observación es que cuando tenemos las muestras, vamos a considerarlas de acuerdo, observación, claro, de acuerdo a las encuestas. Más que todo, yo quisiera tener en cuenta que las encuestas siempre se van a llevar a cabo, en focus de personas con, con el diferente quizás atracciones o cualidades que las personas necesitan tener para que sean los clientes o consumidores de nuestra empresa, ¿sí? Observación, encuesta, panel y experimentación. Estas son todas las 4 partes de mi investigación comercial. ¿Está bien? Sí, las 4 partes. Y vamos a analizar, por lo tanto, cada una, para no estar en tanteos con esta parte, para estar analizándolo y más que todo, teniendo muy en claro cada parte. Observación. ¿De qué se trataba la observación? De que es una técnica que permite la obtención de información. Exacto. A través de la contemplación de los comportamientos de las personas, ya sean consumidores, distribuidores, fuerza de venta, competencia. Exacto. Miren acá, no solamente nos ligamos a lo que son los consumidores o el público, sino también los distribuidores, fuerza de venta y la competencia. Siempre estar analizándolos a ellos también a través de estas investigaciones. Imagínense que estamos hablando acá, de que ya nuestra investigación comercial no solamente se rige a generar mejoras en nuestro público, sino también en nuestros distribuidores, nuestra fuerza de venta y la competencia. Vamos más allá con esta observación, ¿sí? Por ende, es muy importante ser 100% seguros este tipo del área de marketing, el área de administración, el tema de la observación, porque ya está tomando a los consumidores, tomando a los distribuidores, los que me traen la mercadería, los que de repente me reparten, y la fuerza de venta, que es quizás una de las más importantes partes, ¿sí? La fuerza de venta, porque sin ello ya saben que no se generaría ningún tipo de ingresos de la empresa, ni utilidades, mucho menos.
¿Listo? La encuesta, tal como lo estábamos hablando, consiste en la realización de una serie de preguntas, generalmente de forma estructurada y en orden predeterminado, que se incluyen en un documento denominado cuestionario. Entrevista, cuestionario y demás, a una muestra de entrevistados a través de un contacto, a través de un moderador, que va a ser el indicado para poder llevar este tipo de encuestas, ¿sí? Una serie de preguntas, ya les dije que puede ser de 5 a 10 preguntas, dependiendo del lugar donde está el consumidor, o donde está de repente en la calle, o de repente ya lo hemos invitado a un focus con ciertas habilidades, con ciertas ventajas. Entonces, en este focus es que la empresa va a tener menores riesgos y mayor cercanía a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Para eso son las encuestas. El cuestionario, correcto. Esto también es parecido a las encuestas porque las encuestas solamente la respuesta se rige a un sí, un no o tal vez. O a veces he visto que las respuestas son del 1 al 10, 1 siendo sí, 3 siendo más o menos, 5 siendo un poco más alto y demás. Pero en este tema del cuestionario ya las personas van a detallar, van a escribir qué cosa significa para ellos lo que les estamos escribiendo. En la redacción de un cuestionario no existen reglas fijas. No existen. Como les digo, en la redacción, el cliente, el consumidor o demás, no existe reglas fijas. Él no puede estar ligado a lo que diga el moderador ni nada por el estilo. Pues, ¿por qué? Porque una misma pregunta puede ser formulada de varias formas, siendo fundamental la experiencia del investigador. Ahí ya aplica al área de marketing o al área de administración o a los investigadores comerciales que van a llevar a cabo este informe. No obstante, se recomienda una serie de pautas que facilitan la elaboración. Panel. La técnica del panel se caracteriza por la recogida de información externa primaria de manera periódica a partir de una muestra permanente. ¿Sí? Esta es la técnica del panel, que se caracteriza siempre por este recogimiento de informes, de detalles, de estadísticas y demás, de manera periódica. Miren que a partir de este panel vamos a partir finalmente al informe de técnico de comercial. Y esto va a ser de manera periódica, a partir de la muestra del público permanente. ¿Correcto? De eso se trata el panel. ¿Cómo hacer una investigación de mercado paso a paso? La investigación de mercados es un proceso muy largo que requiere su división en varias etapas que sirvan de guía a los expertos. De esta manera, siguiendo los pasos, sabrán en todo momento cómo actuar y de qué manera. Vamos a hacer paso a paso este estudio de mercados o también llamado investigación de mercado. ¿Sí? De eso se trata. Vamos a ver. Listo. Estudios preliminares. Los estudios preliminares antes de empezar a hacer el estudio de mercados. El análisis de la situación, primero. Antes que nada, debes realizar un análisis general del entorno, las empresas del sector, el mercado y los clientes, el nivel de competencia y etcétera. Además, debes recopilar información de como mínimo 3 años atrás para contar con los datos históricos, ¿sí? Con los datos históricos para poder realizar comparaciones. Que ese sea el historial, 3 años atrás. Es lo que más se pega a la realidad. 3 años atrás, como un historial de la competencia, eso es importantísimo,
ya que primero nos sentamos a analizar la situación, el análisis general, las empresas del sector, porque no solamente es lo que estamos quizás viendo acá, que quizás quieren analizar todos los sectores, créanme que no les va a convenir, al contrario, las empresas, esto no va a generar costos, ¿sí? El mercado, los clientes y el nivel de competencia. Y cada uno de estos puntos se debe recopilar información como mínimo de 3 años atrás, como mínimo. No podemos también exagerar de 10 años atrás, ya que no nos va a gustar mucho, nos va a costar incluso un poco más. ¿Y para qué? Para contar con datos históricos, para poder realizar comparaciones de a través de los tiempos, como que fue cambiando la competencia, ¿en qué nos ayudaría? Ajá, la investigación preliminar, con los informes a su disposición y toda la información sobre la mesa. Los expertos debaten, analizan y recopilan los datos sobre los que se basarán al definir la investigación. Listo. Una vez que ya tengamos el análisis de la situación, tenemos que, a partir del informe a nuestra disposición, tenemos que debatir y analizar y recopilar todos los datos. Analizar con quiénes, con los investigadores definitivamente, con el área de marketing y también con directores y gerentes. Recopilar aún más datos para basarnos y que nuestra investigación tenga muy buen indicio para que sea lo más cercano a la realidad posible. Como tercer paso, la determinación de objetivos. Definición de las metas que se quieren alcanzar con esta investigación y cuál es su finalidad y alcance. Conoce cuáles son los objetivos de la investigación y para qué se realizan, que los vamos a ver en este instante. ¿Correcto? Ya saben los 3 pasos primeros, la determinación de objetivos o retos, tal como los vemos en la primera diapositiva, y definición de las metas que se quieren alcanzar en esta investigación. Recuerden que todo estudio va a llevarse a cabo a través de metas. ¿Sí? Investigación real. ¿Listo? El segundo paso. Aquí tenemos que definir cuáles van a ser las técnicas de investigación de mercado que vamos a utilizar y las muestras que vamos a necesitar para conseguir la información. De muestras que hemos hablado hace unos minutos y tenemos que saber cuál vamos a tomar. Recuerden que no es tomar todo solamente porque querramos quizás acercarnos a la realidad. Recuerden que esto es costoso, así que tenemos que ir paso a paso. Y no solamente costoso, sino también toma tiempo. Bien, acá tenemos la investigación real con más pasos, quizás 5 pasos, la fuente de datos o recopilar información de toda la información en base al problema que se pretende investigar. Acá es interesante porque hoy en día tenemos acceso a la multitud de fuentes gracias a Internet. No obstante, a la hora de elegir las fuentes, es decir, extraer datos, debemos asegurarnos que nos proporciona información fidedigna y que sea válida. Ejemplo, buenas bases he puesto acá. Instituto Nacional de Estadística, la Cámara de Comercio, blogs e informes. Como segundo paso, el diseño de la muestra. En lugar de querer realizar el cuestionario de todo el mundo, escogeremos una pequeña muestra de personas que representarán al resto. Este va a ser nuestro diseño de muestra. Los muestreos pueden ser aleatorios, se escogen al azar a la persona, ya le dije cómo, no necesariamente al azar. Hay algunos que toman un coeficiente y demás de elevación, ¿no? Y los muestreos no aleatorios, se escoge a los individuos en base a unos criterios muy marcados. ¿Por quién? Por los investigadores. Como tercer paso, tamaño de la muestra. Existe una fórmula correcta para calcular el número de individuos idóneo que actúe como representación del resto del mundo. Imagínense, el tamaño de la muestra tenemos que tomarla muy cercana a la realidad. Y esto va a actuar como representación de todo el mundo. Es como cuando hubieron el caso de, de las votaciones en Lima, en Lima ahora último, ¿no? Hacían un sondeo así representativo, un sondeo que fueron de colegios al azar, ¿sí? Imagínense, el tamaño de esta muestra también no sabemos si es que se va a poder hallar de manera rápida y eficaz. Por siguiente, dice la elaboración de cuestionario. Existe una fórmula concreta para calcular el número de individuos idóneo que actúe como representación del resto del mundo.
Realización del cuestionario una vez investigados los datos y sabiendo las características de la muestra elegida. Es un cuestionario elaborado de manera muy minuciosa y eficaz, debiendo aportar información de valor de una vez responda a los individuos. Claro, después del cuestionario es que se somete ya a la investigación de cada uno de los cuestionarios realizados. Y tal como les comenté anteriormente, el trabajo de campo es la investigación, que se refiere a la observación. Por ejemplo, si se realiza una dinámica de grupo, tal como dijo la compañera, un focus, habrá un especialista que se dedique simplemente a observar cada gesto, palabra, acción. Imagínense qué capacidad de la persona del moderador elegido, ¿no? Es un profesional especializado para que se dedique a ver gestos, palabras, reacciones de cada uno de los individuos, extrayendo conclusiones a nivel social. El trabajo de campo en la investigación comercial es fundamental, puesto que el jefe de grupo garantizará la calidad del trabajo, guiará a los encuestados, seguirá en definitiva marcando un poco las pautas. Como tercer paso, listo. Como tercer paso, vamos a ver si hay una duda. Aún no. Recepción y depuración de cuestionarios. Correcto. Una vez hechos los cuestionarios, se revisan uno por uno, corrigiendo errores y garantizando así mejores estimaciones. Hay veces que el supervisor tendrá que repetir alguna entrevista. Esto es muy cierto, porque hay veces en que la entrevista no es correcta tal como querramos que sea. Ujú. Es la depuración de cuestionarios, cuáles son válidas, cuáles sí, cuáles no, y cuál es la recepción idónea. Una vez hechos los cuestionarios, se revisan uno por uno, corrigiendo errores y garantizando así mejor las estimaciones o suposiciones que se va a hacer. Ujú. Hay veces que el supervisor tendrá que repetir las entrevistas. ¿Por qué? Porque de repente hubo una intervención, quizás hubo una situación externa para que se vuelva a repetir la entrevista. Como segundo trabajo final, tenemos la codificación y tabulación. Informatizar y unificar los datos de los cuestionarios para mejorar los informes y extraer buenas estadísticas. Comparaciones. Exacto. ¿A qué nos dedicamos en ello? ¿Por qué? Porque ya una vez que los trabajos finales estén a punto de concluir, se tiene que hacer un preinforme, se podría decir. ¿Y a qué se refiere el preinforme? A que vamos a informar quizás al área de marketing, a nuestros directores, a nuestros gerentes, sobre qué más o menos nos estamos acercando. Una vez que también tengamos su punto de vista, vamos también a unificar esos datos de las personas a las que estamos exponiendo y nos va a servir muchísimo. Listo. Unificar, ya les dije, los datos de cuestionarios para mejorar informes y sobre todo extraer buenas estadísticas. Aquí nos podría ayudar el área de economía de repente, ¿sí? O también hacer estadísticas a través de cuestionarios y comparaciones. Ya les dije que el historial de la comparación con nuestra competencia, me fui muy allá, con nuestra competencia es muy interesante con 3 años atrás como historial. No exageremos sacando de 10 años atrás porque no va a ser válido. Ustedes saben que los tiempos cambian. Últimamente están cambiando muchísimo. Otro paso es el informe final, informe donde se plasman ya las conclusiones del proceso de investigación de mercados y que se entregan al directivo que corresponda, teniendo en cuenta que aquí va a ser muy válido haber expuesto, antes de tener un informe final, haber expuesto este preinforme a nuestro directorio. Y ese es el informe donde se plasman las conclusiones del proceso de investigación de mercados. Si estás interesado en realizar una de estas investigaciones, no hay que dudar con todo el grupo que tengamos. Recuerden que nosotros trabajamos al lado de todas las áreas.
para saber si es que va a ser lo más óptimo, con nuestros directores, con quizás todas las áreas respectivas y a la vez de contratar investigadores comerciales que se dedican más allá de eso. También saber qué tipo de investigación de mercado nos pueden realizar y cómo realizarla. Listo. Acá también es un tema muy importante. Estos ejemplos yo los quise poner para exponerlos frente a ustedes, ya que es, es muy, lo podría decir, hasta motivador. Vamos a ver acá 5 casos de investigación de mercados, ¿sí? Después que ya hemos visto los pasos de cómo se lleva a cabo, los 5 casos de investigación de mercados. Investigación de mercados en el sector alimenticio. Ujú. Acá miren, lean esta parte que dice, las primeras acciones orientadas a recabar información deberán contener aspectos del sector como su marco legal, sus condiciones comerciales y sobre todo su estado actual. Exacto. Primero, antes de invertir en un restaurante de repente, saber quizás los permisos que tenemos que sacar, o sea, como su área legal. También este beneficio es permiso de sanidad, las condiciones comerciales, qué cosa más me pide. Y sobre todo también el estado actual en el que los mercados, las competencias se están llevando a cabo. Otro paso también, dicen que para hacer una investigación de mercados en el sector alimenticio, la observación también es importante a nivel de observación de campo, es decir, acudir a tiendas, supermercados para observar el comportamiento de los clientes. También una buena forma de comenzar a recopilar información de datos útiles para el futuro. Esa es una buena forma definitivamente, ya que imaginemos que tenemos un, un mercado de alimentos óptimo, ya exitoso. Estos datos que yo ya recopilé, también los voy a seguir trabajando para el futuro. Quizás mediano plazo, sí, porque saben que los tiempos cambian. También las entrevistas y encuestas son parte propia de la realización de los estudios de mercado o investigaciones de mercado. ¿Correcto? Las entrevistas, ya que estas entrevistas nos van a servir siempre para este tipo de rubro, ¿no? Rubro alimenticio, tal como les decía. Es importante también llevar a cabo todo ello. Seguimos acá. Luego, habría que comprobar quién es la competencia más directa, saber a quién se enfrenta una empresa, conocer qué hacen bien y qué los diferencia del resto, y sobre todo descubrir lo negativo, ¿para qué? Para mejorarlo, para quizás ya no volverlo a hacer. En este punto llegaría el momento de atisbar lo que hay que ofrecer al cliente final para satisfacer las necesidades, el momento de elegir qué tenemos que hacer para satisfacer al cliente final, tal como le dije que era un objetivo. Como última parte, con toda esta información, solo quedaría poner en marcha el plan de negocio, ¿sí? Una vez que ya tengamos esta investigación de mercado, ya estamos con la primera parte, bien, cercanos al éxito, cercanos a la eficiencia y eficacia del mercado que yo quiero emprender o que yo quiero enrumbar, ¿correcto? Otro caso, investigación de mercados en el sector digital. Ya le dije que el sector digital hoy en día es el boom, se podría decir, porque todas las personas necesitamos, tenemos un celular, tenemos una laptop, y la verdad que es muy importante tener un personal que resuelva todo este tipo de dudas, todo este tipo de preguntas, consultas, asesorías. En este caso, vamos a ver acá, vemos como un sector mucho más explotado, que hoy en día requiere de unas atenciones en cuanto a investigación de mercado mayores. Las preguntas iniciales son más concretas, como por ejemplo, ¿hacia dónde se dirige el mercado? ¿A qué tipo de público? Recuerden que esos son los primeros pasos que tenemos que hacer. Segunda pregunta, ¿está saturado? ¿Hay mucha personal con esto? ¿Hay muchos profesionales? ¿Hay muchos oficinistas? Tercera pregunta, ¿mi propuesta tendrá valor a futuro? ¿Correcto? La propuesta de lo que se puede llamar la investigación de los mercados en el sector digital. Ujú.
La observación es más compleja, puesto que no se puede acudir físicamente a un espacio, por lo que será el próximo mundo digital a través de foros y redes sociales los que darán las respuestas, ¿sí? Los que darán las respuestas. Las redes sociales, los foros y demás encuestas que ustedes ya tienen que imaginarse como personas marketing o como administradores comerciales. Ujú. Las entrevistas y encuestas se mantendrán del mismo modo que se plantean para todos los ámbitos y sectores. Recuerde muy bien ello. Exacto. A la hora de analizar la competencia, se ha de tomar una visión más general del servicio para que los clientes prefieran el tuyo antes que los pluses que aporta. ¿Correcto? Por más que no tengamos ofertas, queremos que el cliente igual vengan a comprobar lo mejor de nuestro bien o servicio. En este área, la segmentación tendrá que ser mucho más específica, es decir, habrá que segmentar y segmentar hasta que se localice un nicho que se pueda explotar. Y partiendo de eso, también me comentan ir ampliando nichos adyacentes para captarlos y ahora ponerlo en práctica. Es decir, ya analizando muy bien este tema de la era digital, el sector digital y demás, quizás intentar ampliar el tema. Es decir, imaginen que nosotros queremos ya empezar nuestro emprendimiento de arreglos o renovación, también se podría decir, de laptops, ¿correcto? Pero ahora quizás si ampliamos el nicho o el mercado, también lo vamos a hacer a través de repente ya no de laptops, sino de tablets, que ahora últimamente también están muy utilizados. Estoy seguro que aquí en el grupo están viendo a través de una tablet de esta clase. Entonces es muy interesante ampliar el grupo, ¿no? El nicho de productos, el nicho comercial, ¿sí? Tal como veo en la imagen. Ah, y acá es un tema muy interesante. El tema, yo creo que todos conocemos o de repente no, pero esta vez lo va a conocer y acá vamos a contar un poco la historia del tema de Uber, ¿sí? Es un hecho de que Uber ha tenido un crecimiento en los pocos años que han venido despertando ese tema de los taxis, ¿verdad? Y esto despierta definitivamente la admiración de todos los empresarios. Sí, y esto nace en la ciudad de San Francisco, tal como dicen entre 2009 aproximadamente, 2009, imagínense, hace poco, 2000, y es un icono mundial, ¿correcto? Todos tenemos una noción ligera de repente, o de repente nos movilizamos a través de Uber, que es un aplicativo de taxis, ¿correcto? Yo quisiera compartir esta historia, ya que es muy interesante para todos nosotros. ¿Y de qué se está tratando? Más que todo es una aplicación para móviles, para celulares. ¿De qué cosa nos permite? Trasladarnos, ya no salir a la calle, quizá tomar un taxi, sino trasladarnos de una forma rápida y sobre todo segura. Hoy en día la seguridad es lo que importa y a veces económico, ¿verdad? Y esta idea, ¿cómo nace? ¿Cierto? Primero empieza con ideas de los fundadores que primero empiezan con un servicio de taxi lujo, ¿sí? Que siempre tuvo acogida entre solamente, imagínense, su grupo de amigos. Y luego ya al poco tiempo emprendieron. ¿Cómo? Primero, empezando con el público para que se asocie a Uber como con la comodidad de trasladarse, con la seguridad, con una buena atención y con la optimización de recursos. Por otra parte, en este caso, estos dueños que emprendieron esta idea de lo real captaron de que la realidad y lo digital siempre se pueden unir en el mismo lugar. Como a través de nuestros celulares, tenemos el celular pide un Uber o quizás hay más. Entonces cada día si el celular es nuestro aliado, el día a día, creo que todos tenemos un móvil, entonces si se vuelve indispensable, también hay que dar la facilidad a las personas a que se unan a este tema del Uber. Y también acá nos dice Uber que poco a poco fue avanzando a través de influencers, tal como la clase pasada estábamos comentando el tema de los influencers y demás, y ellos empezaron de esta forma. Y estos dijeron que deberían ser utilizados como servicio, recomendarlo entre sus contactos y redes sociales. Y luego surgieron nuevas estrategias de resultado, como por ejemplo, hacen descuentos y regalan viajes a los usuarios, ¿correcto? Premian a quienes recomendaran la aplicación de este mediante un enlace. O también es bueno del tema Uber que la calificación de conductores y usuarios con una puntuación, ¿sí?
vamos a calificar al conductor para que Uber mejore cada día más. Imagínense cómo este tema de taxis también hizo su investigación de mercados, ¿sí? Y también Alibaba, que es una empresa mundial, que como ejemplo tuvo a Marketplace. Marketplace es un, ¿cómo podría decirlo? Un nicho o una ventana adicional de Facebook. No sé si todos sabemos de Marketplace, que Alibaba prácticamente empezó con eso, intentó conectarse con los exportadores de China, ¿sí? Y se dio cuenta de que por varios motivos, por pérdida de mercancías o estafas, ellos quisieron hacer algo más cercano a la realidad. A través de Facebook, a través de investigaciones de mercado, tal como dice acá, obtuvieron que los clientes finales de ese tipo de plataformas querían seguridad y confianza. A veces la gente o las personas o la población no se atreve a hacer una importación porque no tienen la seguridad de que de repente invertir y quizás no llegue el producto y demás. Entonces, Alibaba nos presta esta confianza, ¿sí? Ya que es a través de un sistema de puntos y evaluaciones que nosotros siempre calificamos a Alibaba. Y empezó así, de esta forma. Y por ende, al día de hoy es un gran referente en el mundo de Facebook. Facebook ventas, vamos a llamarlo de esta forma. Y listo, ¿quién no va a conocer Coca-Cola? ¿Cómo empezó Coca-Cola? Este es un gran ejemplo si se trata de investigación, planeación, ejecución, qué cosas no habrán hecho. También considera que Coca-Cola ya tiene muchos años en el mercado, pero siempre es bueno tener como ejemplo a estos referentes, ¿no? Entonces Coca-Cola hizo una investigación de mercado y determinó qué cosa, que los clientes querían un producto más personalizado, más detallado, más para ellos. Entonces colocaron un centro de estrategia, dijeron vamos a hacer en la idea de colocar nombres de personas en cada botella o lata de gaseosa. ¿Recuerdan esos tiempos en los que Coca-Cola nos salió con los nombres? Definitivamente hasta a mí me hicieron tomar Coca-Cola muchas veces ya que lo hacían con mi nombre. Crearon una aplicación, exacto, para que los clientes pidieran que incluyeran sus nombres. Hasta incluso yo hacía para mi familia y esto llamaba obviamente mucho más marketing, ya que era más personalizado. ¿Correcto? ¿Cómo es que llaman el marketing? Y de esta forma Coca-Cola, las ventas se dispararon a un punto inimaginable, ya que hubieran incluso personas que coleccionaban las latas de familiares, parejas, amigos, seres queridos, mascotas, hasta incluso palabras, es decir, a todo ello. Y imagínense quién ganaba más, Coca-Cola, ¿correcto? Cada fase se realizó de una forma magnífica, principalmente la logística, porque controlar este tipo de ventas no fue nada fácil definitivamente. Las ventas sí iban al cielo, pero la logística tuvo que hacer un trabajo más profundo. Ujú. Hablamos de millones de nombres a nivel nacional, correcto. Gran trabajo de Coca-Cola. Y bueno, ni más que decir la marca Apple, que es la manzana, ¿verdad? Que es una marca estadounidense y siempre quiso satisfacer la necesidad de los clientes, como por ejemplo, primero, dice que vía online hace las encuestas, ya ellos ya van más a profundidad. Primero tienen la finalidad de conocer al cliente y por lo de dicho, cada año realiza el lanzamiento de nuevos productos. ¿Saben? Si mal no me equivoco, creo que es en septiembre que Apple manda una nueva novedad, vamos a llamarlo de esta forma. Y créanme que esto tiene mucho que ver, porque gracias a eso Apple no muere hasta ahora. Siempre hasta incluso es mejor. Salen con cada novedad que el cliente quiere para los móviles, para los celulares, ¿verdad? Es por esto que es muy importante hacer un estudio de mercado, tal como ven. Conclusión, estos estudios de mercado que hemos visto hasta ahora demuestran que la investigación ayuda considerablemente a comprender a los consumidores. Sin embargo, una investigación de mercado no tiene una vigencia permanente. ¿A qué se refiere? A que no va a ser eterno. Tenemos que renovar estas investigaciones, se tienen que volver a hacer estas encuestas, tal como hemos visto hace rato, entrevistas, o quizás muestreos, población y todo lo demás. En consecuencia, es necesario realizar nuevas investigaciones cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para refrescar las estrategias, sin olvidar, obviamente, las investigaciones pasadas. Siempre es importante, siempre tener en cuenta que los consumidores, el cambio es continuo, las novedades salen siempre y tenemos que simplemente adaptarnos, ¿correcto?
a hacerlo todo esto es lo que nos permitirá seguir siendo competitivo en este mercado, que es tan amplio, tan globalizado. Seguimos los pasos tal como los hemos visto en esta clase, créame que vamos a llegar a un buen punto, a un buen puerto, ¿correcto? Acá Sergio me dice, para hacer las estadísticas podemos determinar cuántos de personas de determinada edad han contestado las encuestas, hacer una comparación. Correcto, Sergio, justo de eso se trata la muestra. Llevarnos o dejarnos a cabo de lo que la muestra de personas que hemos querido, ¿no? ¿A qué personas nos estamos llegando? ¿A qué personas queremos llegar más que todo esto? ¿Correcto? Sergio también me dice también cómo nos pedían etiquetas a cambio de canjear un plato, una taza. Exacto, exacto, correcto. Era muy atractivo esto, ya que nosotros los consumidores quizás nos alegramos por quizás canjear una taza. ¿Quién no va a querer una taza más? Y pues a veces sí, la leche Gloria creo que era, ¿no? Y bueno, también son otros casos de beneficios que nos muestran. Y bueno, compañeros, gracias por su participación, por estar presentes y espero que hayamos aprendido. Cualquier cosa, ya saben, cualquier duda, la podemos hacer en la siguiente clase. Los espero a todos. Y bien, muchas gracias una vez más. El coordinador se va a conectar de inmediato. Gracias, Sergio. Muchas gracias por tu participación.